Buenas noches, amables televidentes. Sean bienvenidos una vez más a su espacio estelar, Encuentro Directo. Vivimos el sábado 21 de agosto del año 2021. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina Sánchez Campos. Buenas noches, Ramón Núñez Fernández. Un gusto compartir contigo y toda nuestra fiel teleaudiencia este encuentro directo con todo lo que va generando noticias en el país y el resto del mundo, desde fenómenos naturales, también políticos, electorales y una amalgama de factores que sin duda van a marcar el ritmo de lo que será este fin de año para la República Dominicana. Ramón, en este sentido, el eje es el Congreso Nacional, recién iniciada la nueva legislatura ordinaria el pasado 16 de agosto, día de la Restauración Dominicana. El grito de Capotillo lo dio, Ramón, el senador Ramón Rogelio Henao, reintroduciendo el proyecto del Código Penal Dominicano. Recordemos que justo antes lo dejaron perimir, apostando al tiempo para que se le pusiera como de costumbre en una gaveta. Más de 20 años este proyecto de Código Penal dando vueltas en el Congreso Dominicano por algunos intereses muy particulares que, como de costumbre, siguen asomándose, Ramón. Exacto, porque en tal sentido, Karina, vale la pena destacar que se trata del proyecto de ley aprobado desde la pasada legislatura en la Cámara Baja. Por eso, tanto los senadores Ramón Rogelio Henao, Félix Bautista, Dionis Sánchez y Farideh Raful habían anunciado desde la semana pasada este asunto, este proyecto. También, como habíamos dicho, se decidió reintroducir esa pieza legislativa, lo que tú sabes que este es un tema, Karina, que lógicamente se ha debatido mucho con el tema del Código Penal y como bien tú señalabas, inicialmente como que iba a perimir ese proyecto. Y se apostó al tiempo para dejarlo perimir, de manera que se evitara lo que democráticamente correspondía, votar el informe favorable, si usted está de acuerdo o no, y a partir de los resultados de la votación, proceder a aprobar este proyecto de Código Penal que, como repetimos, más de 2 décadas a la espera de una pieza legislativa que necesita la ciudadanía para poder ajustarse a todas nuestras realidades actuales y sobre todo en materia de impunidad y corrupción, que como a la vez todos sabemos, la corrupción es un crimen de lesa humanidad, porque directamente quita los fondos que están destinados para salvaguardar no solo el bienestar, sino la vida misma de los ciudadanos. En este sentido, Ramón, es importante destacar que los intereses particulares a los que nos estamos refiriendo son, por un lado, las 3 causales que constitucionalmente no proceden, Ramón, y aún así continúan empujando el tema, pero han agregado otro de alfombra, de manera que si no funciona el primero, el segundo entra en escena para amortiguar. Nos referimos a la supuesta discriminación por preferencia sexual, sobre un aspecto completamente íntimo y privado de las personas, que la sociedad en el ámbito público tenga algo que siquiera sugerir u opinar en una relación íntima sexual de las personas que estén involucradas. Pero es así como vamos viendo esas trabas sin sentido alguno para dilatar y obstaculizar la sanción a la impunidad y la corrupción que por décadas ha destrozado la institucionalidad en la República Dominicana. Se apuesta a continuar ese círculo vicioso colocando estos absurdos obstáculos.
por demás inconstitucionales y que ya están tratados en su origen o fondo a través de artículos como el 37 con el derecho a la vida desde la concepción y el artículo 39 con el derecho a la igualdad, en donde está claramente definido que no puede haber discriminación de ningún tipo. Imagina tú si sobre las cosas que de manera íntima realizan las personas. Exacto, no, por eso en ese sentido, Genao dio un plazo más o menos, había dicho un plazo casi de 30 días para ser aprobado y debatido este tema del Código Penal, porque es increíble. Es un caso de que, óyeme, él mismo destacaba de que esto lleva 20 años siendo estudiado en el Congreso Nacional y no ha habido forma. Gobiernos van y gobiernos vienen y todavía está ese tema debatiéndose en el Congreso. El sentido común de vacaciones, porque ¿cómo es posible pretender argumentar falta de debate para una pieza que tiene 2 décadas debatiéndose en el Congreso Nacional? Sí, porque es como dice el dicho, querer es poder. Muchos temas que al fin y al cabo pueden esperar, el Congreso en un tiempo récord lo resuelve. Como los préstamos en 24 horas. Exacto. Así que, y que es un tema que al fin y al cabo la gente quiere buscar solución, que llegue ya a un feliz término. Sobre todo el que se ajuste a las expectativas del pueblo dominicano. Hay que poner orden y un régimen de consecuencias a la corrupción y a la impunidad y evitar esos obstáculos completamente irrisibles. Exacto. Mira, por otra parte, Karina, una noticia que pudiéramos decir que impactó desde el fin de semana y fue el terremoto en Haití. Esa nación que sigue siendo un estado fallido y es prácticamente la más pobre del continente, sigue atravesando por muchos problemas. Recordemos aquel terremoto del 2010, pero ahora recientemente con la muerte del presidente Jovenel Moïse, pero ahora se sumó este terremoto de casi 7.3 de intensidad en la escala de Richter, el cual destruyó muchísimas viviendas y es un retroceso nuevamente para este país. República Dominicana, mediante la misma institución de Promesa Cal, ayudaron con el tema de las ayudas sociales, pero siempre nosotros tenemos el asunto, Karina, de que también otros países se sumen, de que Estados Unidos no le deje la pelota solamente a la República Dominicana con esta situación. Porque también en este sentido, Karina, está el temor de que si bien ocurrió esto, volvemos con el mismo tema de la frontera, de que ahora, tras esta situación, no venga esta migración masiva de haitianos. Así es. Y realmente creo que ante un escenario de tanta devastación, prácticamente 11 años atrás, aquel terrible terremoto que marcó un antes y un después, tanto para la República de Haití como para la República Dominicana, que cargó con muchas de sus consecuencias, que fueron evitadas por sus respectivos gobernantes. Y a partir de ahí, volver la tragedia a tocar sus puertas, primero con el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse y ahora con este sismo que vino acompañado posteriormente de la tormenta tropical Grace. Pero hay un aspecto todavía más importante para organizar el panorama y es lo que tocaría a la República Dominicana. En el año 2019, Ramón, la República Dominicana firmó el Plan de Contingencia para Flujos Inmigrantes en República Dominicana. Fue coordinado por el Instituto Nacional de Migración, pero, ojo, contó con la contribución técnica y financiera de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, que ya sabemos el historial en perjuicio incluso de la soberanía nacional en República Dominicana. Es interesante y a la vez peligroso observar sus objetivos
estratégicos trazados sobre un plan que ya fue firmado en la República Dominicana y que básicamente asume la responsabilidad de Haití, pero en territorio dominicano, tratando de que a través del nombre refugiados se legalice lo que es ilegal para las leyes dominicanas. Los puntos fundamentales de este plan de contingencia están con los parámetros disparadores, en sus palabras, de lo que sería el escenario sobre el cual se pudiera activar este plan en cuestión, las circunstancias que deben dar la voz de alerta, y precisamente eventos como el que acaba de pasar la semana pasada en Haití es uno de ellos. Y en este sentido prevé procesos de atención humanitaria para estos inmigrantes que sin ningún tipo de control podrían cruzar la frontera, con sus objetivos estratégicos de que las personas afectadas de Haití gozarán de protección y acceso al territorio de conformidad con las normas mínimas de protección, asistencia y soluciones. Sin embargo, en el número 3 le da carta completa cuando dice que se aplicarán las medidas de preparación para garantizar una respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de las personas recién llegadas, de conformidad con las normas de protección, asistencia y solución, con el máximo aprovechamiento de las capacidades nacionales existentes, o sea, nuestros mejores recursos nacionales a disposición de los extranjeros. Y el gran problema es, porque la historia así lo dice, porque nuestros presupuestos así lo indican, que eso compromete la misma seguridad de los derechos fundamentales a garantizar para nuestros propios nacionales, considerando en primer lugar a los extranjeros. Y eso es sumamente peligroso, Ramón. Debiéramos enfocar la ayuda en el territorio y no que los hospitales se construyan en la frontera dominicana cuando el problema está allá. Exacto, uno no se puede caer en ese gancho. Así es, Ramón. Bien, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con el segundo bloque de comentarios. Continuamos este encuentro directo con todo lo que va generando noticias en la República Dominicana. Esta semana, Ramón, el presidente Luis Abinader se dirigió al pueblo dominicano en el marco de su primer aniversario de gestión gubernamental. En este sentido, enfocó una serie de puntos que, a su entender, se constituyen en logros de estos primeros 12 meses como presidente del país, en donde destaca el tema de la recuperación de empleos, del turismo, que obviamente es una de nuestras fuentes primarias de ingresos, así como también el sector de zonas francas, con las exportaciones aumentadas en un 34%. Y si bien es cierto que el desempeño financiero ha mostrado más luces que sombras, son números en términos de macroeconomía. Habría que ir a los detalles que faltaron, sin duda alguna, en este discurso del presidente Abinader. Exacto. Lo cierto, Karina, es que este discurso, que inicialmente se pensó que era el lunes 16 de agosto, lamentablemente por el tema de la tormenta no se pudo producir, pero en un acto lo hizo el miércoles pasado, y el presidente de la República anunció lo que fue básicamente blindar todos los avances democráticos que se han conseguido en el país. Va a proponer este mismo año una reforma de la Constitución que haga imposible volver a la situación anterior y que consolide definitivamente, junto a otras conquistas, la independencia del Ministerio Público. También, en ese sentido, se refirió a lo que definió como una intensa agenda nacional de reformas que tiene el país por delante en los próximos años. Pero también en ese sentido, Karina, el presidente informó que durante el último año el gobierno ha desarrollado un amplio programa de infraestructura con la construcción de 434 obras cuya inversión total superará los 70.000 millones de pesos. Explicó que ese programa incorporarán obras de infraestructura, grandes, medianas y pequeñas, que cambiarán el perfil físico de toda la geografía nacional en los próximos años. Y abordó mucho lo que es el tema
también de la reforma constitucional. Es importante, Ramón, también leer entre líneas, porque entre uno y otro tema, el presidente iba por la línea de lo siguiente: el compromiso asumido y mantenido, y afirmaba: la palabra que se da al pueblo dominicano es sagrada y no voy a traicionarla nunca, porque es un compromiso de gran escala que se asume cuando a la vez está siendo cuestionado por temas como lo que tú acabas de mencionar, de las 434 obras a las que se refirió de infraestructura, con más de 70,000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir esos fondos en un contexto de pandemia donde a la vez nos hemos sobreendeudado más allá de cualquier capacidad posible para la República Dominicana? Y no solo esto, sino que a la vez, cuando se refería a estas obras, también decía: nos tomamos el tiempo para licitar, para cumplir el tiempo en el marco de la ley. Y esto viene siendo una especie de respuesta a las tantas cuestionantes que han surgido a la hora de hablar de estas construcciones bajo el formato del estado de emergencia, porque ha permitido acelerar muchos procesos que fuera de ese régimen ciertamente sí se tomaría su tiempo, y no solo para licitar, sino para poder verificar que las condiciones de determinados terrenos y lo que se vaya a construir allí se corresponda con lo esperado. Y como dicen por ahí, la prisa no es buena consejera, Ramón. También se refirió, además de la parte de construcción, a que el Producto Interno Bruto está creciendo a un ritmo de 13.4%, lo que categorizó como acelerado, pero a la misma velocidad, Ramón, va el nivel de sobreendeudamiento. Y sería más que importante, necesario, que el presidente Abinader se refiera en la parte de los detalles, porque en ningún momento de estos 30 minutos se refirió ni de dónde van a salir los fondos de lo que en un más de 80% consideró proyectos a realizar en el año 2022, pero tampoco de lo gastado hasta este momento en que rindió cuentas. Y de acuerdo a la Constitución Dominicana, sobre lo que el presidente debe realizar cada año, 27 de febrero, que en esta oportunidad lo realizó el 16 de agosto, debe rendir cuentas de su administración del año anterior y no mirar hacia el futuro o con esa línea de optimismo sin centrarse en aspectos concretos financieros, que es la parte fundamental de rendir cuentas, Ramón, y de esa transparencia a la cual también se refirió a lo largo de su discurso, diciendo que la transparencia y la rendición de cuentas deben estar presentes para aumentar la confianza en instituciones. Pero si esa es la idea, entonces debemos concretizarla con los hechos que vayan acompañados. ¿Dónde están los datos que sustentan no solo esto a proyectos, sino lo que ya ha transcurrido en el país? Y también saber, Ramón, que el sobreendeudamiento no va todo destinado al aspecto de la pandemia, de salud y de las ayudas sociales. La gran mayoría de este sobreendeudamiento ni siquiera está dirigido a estos aspectos que podrían justificar un sobreendeudamiento, de manera que faltó más claridad. Exacto, mira, por otra parte también, Karen, el presidente de la República citó que además que en la provincia Peravia se avanza en la construcción de la circunvalación de Baní y la circunvalación de Asua, después de muchos años de estar detenida, las cuales se concluirían el próximo año. También está la construcción de la circunvalación de San Francisco de Macorís y en proceso el rediseño y mejoramiento del centro urbano de esta ciudad. También está en proceso de diseño y posterior licitación la circunvalación de Navarrete y el diseño final de la autopista de Ámbar en alianza público-privada para enlazar con Puerto Plata. Él dijo básicamente que estas obras de infraestructura
están acelerándose de la movilidad entre todas las regiones del país, las cuales estarán concluidas en el próximo año 2022. La autopista del Ámbar que tú mencionas, Ramón, y el tema de las alianzas público-privadas, hay que tener mucho cuidado por el aspecto de los peajes sombra, que no se repita la historia, porque no es que no sea necesaria una obra de este tipo, sino de que deben estar activados los entes reguladores para evitar lo que hoy todavía estamos pagando. Como se dice popularmente, Ramón, pagando más cara la sal que el chivo. Exacto. Sí, porque eso es una voz de alerta, lo que es el peaje sombra, es verdad. Hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Otro aspecto muy importante, sobre todo tomando en consideración el reciente desastre acontecido en la República de Haití, se refirió al Ministerio de Defensa afirmando que este ya se encontraba en un proceso de licitación para la verja perimetral y tecnológica en la frontera con Haití, que es un compromiso nacional que vamos a hacer, pero hay que abordar otro punto, como yo refería anteriormente. ¿Y qué vamos a hacer con un plan de contingencia de flujo inmigratorio en la República Dominicana que básicamente permite entregar nuestro país a extranjeros? Porque, ojo, la palabra tiene poder y hay muchas maneras de decir una misma cosa de distintas maneras. Si usted está comprometiéndose a asistir a otro país, dotándole de una ayuda que ni siquiera sus propios nacionales pueden accesar, esa es una manera de entregar el país. Y con esto hay que tener el ojo avisor, porque eventos como los que recién acaban de acontecer en Haití podrían detonar la activación del plan al que me refiero, en donde básicamente quienes lleguen recién llegados de Haití van a recibir la asistencia con soluciones oportunas y los servicios de asistencia. Entonces, ¿dónde quedan los dominicanos cuando básicamente los presupuestos de salud están destinados prácticamente en su mayoría a las parturientas haitianas, dejando a merced de la buena suerte a las nacionales? O sea que la solidaridad también tiene que tener límites y los límites tienen mucho que ver con los implicados en las leyes dominicanas que protegen la soberanía nacional, Ramón. Porque si de solidaridad hablamos, la República Dominicana lidera en esta materia, pero una cosa es solidaridad y otra es entregar el país con temas capciosos de este tipo. Mira, brevemente también, Karina, él abordó finalmente lo que es, se empeñó en la reforma de la Policía Nacional, concebida para transformar la estructura legal, institucional, operativa y funcional del cuerpo del orden para garantizar la seguridad ciudadana. Y él mismo decía que ya han comenzado con un exitoso plan piloto que se irá extendiendo gradualmente por todo el país, que ese es un tema que se ha debatido mucho con el tema del sector policial. Así es, que tiene que ver con la seguridad ciudadana y a fin de cuentas la garantía que debe de tener cada ciudadano dominicano para salir libremente a las calles sin temor a ser asaltado o peor aún, perder su vida. Igual con el tema tan peligroso de la frontera, porque no hacemos absolutamente nada en gastar recursos humanos y económicos en una verja perimetral y tecnológica para supuestamente contener lo que por otro lado, con elementos tipo el plan de contingencia para flujos masivos de inmigrantes en República Dominicana, vamos a abrir las puertas de par en par. O sea que, ojo avisor, porque por un lado contenemos y por el otro pasamos. Ramón, es momento de una breve pausa y ya regresamos con más. Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Felipe Vallejos Mellado, politólogo, estratega en comunicación y consultor de asuntos públicos. Bienvenido, Felipe, al programa. Buenas noches, gracias por invitarme, un placer siempre para mí estar con ustedes.
El gusto es nuestro recibirte en este espacio, sobre todo cuando hay tanta temática nacional que impacta también a nivel internacional. Así es. Gracias, Felipe. Felipe, lógicamente, la noticia protagónica de la semana fue el discurso pronunciado por el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona. Tu opinión sobre ese discurso que él dio el miércoles pasado y tu punto de vista sobre las luces y sombras del gobierno a un año de gestión. Bueno, fue el discurso de las reformas, le llamo yo, porque definitivamente que trazó bastantes pautas con respecto a lo que él aspira a lograr. Y eso de entrada pues se prestó a críticas porque el presidente Abinader no asumió este 16 de agosto, sino que asumió el poder el 16 de agosto del año pasado. Por tanto, ya tiene un año como mandatario y trató de hacer una mezcla entre los logros alcanzados, los retos que tiene como gobierno, pero siempre de la mano de las reformas de carácter económico, pero la que despertó más suspicacia evidentemente fue la llamada reforma constitucional para establecer a nivel constitucional, valga la redundancia, un ministerio público independiente que pueda perseguir la corrupción. Y esto obviamente invita a preguntarse hasta dónde llega el cálculo de la reforma constitucional cuando llega a la puerta del PLD a decirle, miren, queremos reformar la Constitución por esto. Pues el PLD podrá decir, excelente, pues aproveche y habilíteme a Danilo Medina, que está inhabilitado electoralmente. Entonces comienza toda esta serie de preguntas, de incertidumbres que evidentemente laceraron un poco todo el impacto que tiene el discurso del presidente Abinader en función de los logros. Lo que más se habló en los días sucesivos fueron las reformas, la temida reforma fiscal y la incierta reforma constitucional con todo lo que eso conlleva. Entonces, eso por un lado. Y en la parte de las luces y sombras, creo que un gobierno que tiene un presidente que tiene muy buenas intenciones de hacer las cosas bien, asumió las condiciones más difíciles, conocidas por nosotros o por estas generaciones en los últimos 50 años, si se quiere, de una pandemia con ramificaciones económicas y sociales. Entonces no existía una pauta, una guía, un librito que pudiera decirle por dónde y por dónde no. Y eso obviamente que fue cerrando el campo de maniobra al presidente Abinader, o lo obligó a reformar la agenda que tenía pautada cuando era candidato, y obviamente que eso ha repercutido en el ánimo y la paciencia de la gente. Entonces creo que eso ha sido un factor que ha marcado de manera transversal a un gobierno que tiene sus baches y que siempre le he criticado constructivamente, claro, la comunicación a nivel gubernamental. Hay otro aspecto dentro de la política electoral que recientemente sucedió en la región. Nos referimos a Perú, con un presidente recién estrenado, el izquierdista Pedro Castillo. De hecho, recientemente, a través de la encuestadora Ipsos, resultó ser el presidente que al iniciar tiene mayor desaprobación, además de reiteradas denuncias de supuesta financiación ilegal de su campaña. Y como se dice popularmente, Felipe, lo que mal inicia, mal acaba. ¿Qué opinión le merece y cuáles serían las aristas a las cuales debiéramos prestar mayor atención sobre la gestión que estaría desarrollando? Porque también recientemente ya renunció su canciller, vinculación a terrorismo y otras tantas situaciones que comprometen el ejercicio gubernamental. Sí, como bien dice Karina, lo que mal empieza, peor termina. Y en el caso de Perú, pues lamentablemente ha sido una situación que de alguna forma podemos hablar que se cumplieron los augurios de los detractores de Pedro Castillo en función de un presidente que venía con un discurso demasiado radical desde el punto de vista de la izquierda. Y eso obviamente que despertó temores en los empresarios, en la bolsa. Incluso cuando es confirmado como presidente electo, la bolsa de Perú se fue a pique, porque obviamente la incertidumbre nunca es buena aliada de la prosperidad económica o de las perspectivas económicas de un país. Y los primeros días fueron bastante difíciles. De hecho, el diario español El País catalogó las primeras 36 horas del Pedro Castillo como presidente, donde tambaleó incluso el poder que comenzaba a ostentar por este tema de que los nombramientos que estaba realizando en su gabinete ministerial chocaron de frente con algunos funcionarios que evidentemente no veían con buenos ojos que otros nombres asumieran roles tan estelares como la parte económica, la parte de
Interior y ahora Cancillería, que se vio enfrascada en esta polémica. Por ende, creo que se han cumplido para mal las expectativas y los malos augurios que habían en torno a la figura de Pedro Castillo. Esperemos que se vaya perfilando, que por lo menos cumpla su mandato y se entienda con el Congreso que por suerte no controla. Eso obviamente habla de un balance de poder. No ocurre en República Dominicana, pero sí ocurre en un país como Perú, donde el Congreso tiene mucho poder y eso puede presionar al presidente Castillo a que modere su discurso y, más importante todavía, que modere su agenda. Licenciado, en el caso de la República Dominicana, ¿cómo usted visualiza el escenario político con miras al 2024? Bueno, después del discurso, a ver, si hubiese sido antes esta pregunta del miércoles, no te digo, te lo digo con claridad. Leonel Fernández por Fuerza del Pueblo, Luis Abinader por el ámbito del PRM porque está habilitado y quizás un Domínguez Brito o Abel Martínez por el PLD. Ahora que el presidente Abinader ha hablado de reforma constitucional, estoy casi seguro que el PLD va a poner en la agenda la habilitación de Medina. Esto implica, mucha gente habla de que hay que tocar el 20º transitorio, pero el 20º transitorio murió porque era transitorio. Habría que tocar el artículo 124 de la Constitución que habla de 2 periodos consecutivos y nunca más. De manera que Danilo Medina esté habilitado y, de hecho, ¿en qué queda? Pongamos ese escenario, porque ahora se vuelve todo incierto. Pongamos el escenario que se toca el artículo 124 y se habilita Danilo Medina. Es decir, que no habrá límites a los periodos presidenciales, o será 4 sí, 4 no. ¿Qué va a pasar con Luis Abinader en el 2024 si la Constitución se reforma? Entonces, todo este tema abre nuevas aristas en torno a un escenario que para mí estaba muy claro antes del miércoles, pero al hablar de reforma constitucional en nombre de un Ministerio Público independiente, pero todos sabemos que cuando se abre la caja de Pandora, pues sale cualquier cosa. Entonces creo que en ese sentido no está claro lo que pudiera pasar en el 24 y todo va a estar determinado a qué tanto pueda prosperar este intento de reforma constitucional. Pero sin lugar a dudas que todavía, hoy por hoy, tiene las de ganar Luis Abinader en el año 2024 porque está habilitado, tiene el poder y tiene cierto nivel de aceptación en la población nacional. Aunque como bien apunta Felipe, ese nivel superlativo de incertidumbre también se debe no tanto a la parte constitucional, porque lo que escrito está claro, se presume, pero es más bien esa jugada que usted sugiere, política, que podría tocar precisamente las reglas del juego. Y una vez cambiadas, pues el juego es otro. Ahí sería realmente el verdadero peligro. Pero, por ejemplo, si nos trasladamos recientemente en el plano internacional y lo que eso pudiera derivar a la región, me refiero a Occidente, de lo que sucedió en Afganistán, en Kabul, cuando ya los Estados Unidos se retira, deja el escenario abierto a los talibanes, que en apenas las primeras 24 horas, Felipe, es decir, las puertas abiertas del infierno. Todas las mujeres asesinadas en las vías públicas, un verdadero reinado de terror. Y el presidente Biden, cuando se refirió al tema, que evidentemente muy criticado, porque recordamos que Estados Unidos tenía 2 décadas en Afganistán para mantener de alguna manera el equilibrio o una especie de muro de contención sobre lo que esto podría implicar. Y recordamos también el acuerdo con el pasado presidente Trump, en donde se llegó a una fase de negociación que implicaba que los talibanes se fueran desarmando paulatinamente y gradualmente. Lo mismo querían los Estados Unidos de retirar a los militares. Pero entonces, tanto nadar para morir en la orilla, retirarse de inmediato, dejar el camino abierto a los talibanes, ¿cómo impacta eso a Occidente? Sin duda, aunque Trump firmó una orden en diciembre de retirar paulatinamente las tropas, había un proceso de negociación abierto donde los talibanes pedían, a cambio de un desarme, la liberación de sus compañeros de armas, si se quiere. Estas negociaciones no rindieron frutos y se cortó la negociación de manera abrupta. Al mismo tiempo, Biden abre la fecha perentoria o el plazo perentorio de retiro para agosto, septiembre de este año. Se va a Estados Unidos y obviamente los talibanes, sin negociación sobre la mesa, se sintieron con todo el campo abierto para hacer y deshacer, y es lo que ha ocurrido. Entonces, el gran responsable de lo que hoy está ocurriendo en Afganistán en función de la salida no negociada y de la salida abrupta de los militares norteamericanos
es Joe Biden y tendrá que asumir las consecuencias, porque si de ahí proviene un ataque futuro terrorista, ese será el fin de su presidencia. Bien, el licenciado Felipe Vallejos, con su permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos en breve con la entrevista estelar de Encuentro Directo. De regreso con Encuentro Directo junto al licenciado Felipe Vallejos, experto comunicacional, así como también politólogo, quien con nosotros pasa balance a los temas de mayor interés tanto a nivel nacional como internacional. A raíz de los recientes eventos que dilucidábamos en el bloque anterior, nos gustaría, Felipe, que nos trazara de alguna manera una especie de resumen o líneas principales a nivel geopolítico de estos recientes eventos, como el izquierdismo en América Latina, lo que recientemente sucedió en Afganistán y la retirada de los Estados Unidos, y cómo deja esto a China, Rusia, frente a Occidente y el impacto que podría tener en la República Dominicana. Bueno, el juego geopolítico del ajedrez obviamente siempre está dominado por Estados Unidos en esta disputa geopolítica con Rusia, pero Rusia ya no tiene el poder o no demuestra el poderío económico de antaño y por ende China tiene ese valor. Aunque China no participa de este debate permanente entre rusos y norteamericanos, tiene mucho que decir. De hecho, sus intereses se han arraigado fuertemente en Latinoamérica y República Dominicana es una muestra fehaciente de ello. Afganistán es hoy el centro de la disputa geopolítica como lo fue Siria en los últimos 10 años, donde perdió en cierto sentido Estados Unidos y ganó Rusia porque mantuvo sus bases allí y la influencia política es evidente. De nuevo, la retirada de Estados Unidos de alguna forma también tiene algo que decir China porque tiene intereses económicos en Afganistán y Rusia tiene intereses geopolíticos porque esa es la línea que ha seguido Vladimir Putin. En Latinoamérica, Vladimir Putin, por Rusia y China, ha logrado meterse porque durante años fuimos de alguna forma abandonados por Estados Unidos porque Estados Unidos estaba más preocupado de sus relaciones con Europa, desde la situación en Oriente Medio, en África, etc. Latinoamérica nunca ha sido en los últimos 10 o 15 años prioridad en algún sentido de la política exterior de Estados Unidos. Ese vacío de poder lo aprovechó China y lo aprovechó Rusia. De hecho, a raíz de esta situación es que Danilo Medina en el 2017-2018 ve con buenos ojos el establecimiento de relaciones diplomáticas con China y las abre. 3 años después o 4 años después, no son ni los norteamericanos ni los europeos que dieron o que enviaron las vacunas para dar marcha al Plan Nacional de Vacunación, fueron los chinos. Entonces, la Sinovac es la que ha permitido que en la República Dominicana tengamos un plan nacional de vacunación bien implementado. Pero yo le pregunto a ustedes dos, ¿dónde estaba sentado el embajador de China cuando asumió el poder Luis Abinader el 16 de agosto en la mañana en la Asamblea Nacional? Estaba en la fila 20, la fila 25. ¿Dónde estaban sentados los funcionarios norteamericanos? En las primeras filas. Entonces, quiere decir que República Dominicana sigue teniendo una preponderancia a nivel de política exterior con Estados Unidos, pero se ha visto obligado a replegarse con respecto a este discurso de no China, sí Estados Unidos, porque China ha demostrado mucha sabiduría y mucho criterio a la hora de relacionarse con República Dominicana, siempre proactivo, siempre dispuesto y lo ha demostrado con claridad, con mucha contundencia a la hora de presentar este tema de las vacunas. Entonces creo que en ese sentido República Dominicana, como en los años de Chávez, tenía que bailar al mismo tiempo con Estados Unidos y con Venezuela por Petrocaribe, hoy tiene que hacer lo propio con China y con Estados Unidos porque son dos socios muy importantes. Y con respecto al izquierdismo, creo que el izquierdismo está ganando terreno no por la ideología per se, es porque la gente está castigando con su voto al gobierno de turno que no está respondiendo a unas expectativas que son imposibles de cumplir por la pandemia. Entonces, si me dejaste sin trabajo, si no hay vacunas, si hay incertidumbre social, el gobierno de turno tiene la culpa, tengo que castigarlo. ¿Quién está como alternativa? Bueno, Pedro Castillo en Perú, que era la alternativa para sacar al establishment en Perú del poder.
y así fue en consecuencia. Creo que Pedro Castillo es, en algunos sentidos, muy peligroso con su discurso, pero fue un voto castigo, no fue un voto en favor de Pedro Castillo per se. Y hay que verlo en esa naturaleza del pragmatismo del voto latinoamericano para castigar a un gobierno y darle la oportunidad a una alternativa. Pero que conste que es un castigo autoinfligido por el alcance que tiene esa quede registrado. decisión en un contexto de desesperación para ir de Guatemala a Guatapeor. Sí, fue un voto castigo muy arriesgado, pero que la gente no piensa, no tiene ese análisis racional que tienes tú, Karina, no lo tiene, simplemente dice, no me cumpliste mis promesas, pues yo lo lamento mucho, te voy a castigar. Sigue. ¿Quién está ahí? El que sigue, quien sea, porque es un voto castigo y el riesgo, las consecuencias de ello, pues obviamente están a la vuelta de la esquina. Felipe, ciertamente en el caso de Puerto Príncipe, Haití, sigue siendo un estado fallido y lógicamente es una nación casi la más pobre del continente. Ahora se le suma un asunto más dificultoso, pudiéramos decirlo, luego del terremoto. Tu opinión al respecto sobre ese país y más ahora luego de la muerte de su presidente Jovenel Moïse. El magnicidio de Jovenel Moïse fue la guinda del bizcocho que confirma que Haití es un estado fallido y eso es sumamente peligroso para la República Dominicana. Desde todo punto de vista, no solamente por la presión de la migración irregular, sino por las consecuencias económicas y políticas que eso conllevaría. Es como tener un vecino que una casa siempre está a punto de prenderse en fuego. ¿Qué va a pasar el día que esa casa se incendie y se queme por completo? El fuego va a cruzar inevitablemente hacia el lado de mi casa. Entonces creo que la República Dominicana debe ser el principal interesado en esta situación, pero no puede cargar por sí sola el problema haitiano porque tiene sus propios problemas. República Dominicana tiene tasas de pobreza y de marginalidad que todavía son considerables. Tiene problemas sociales, económicos, estructurales, institucionales muy importantes. No al nivel de Haití, pero los tiene. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional simplemente quiera pasarle la pelota a la República Dominicana para que se haga cargo de esa situación? Lo de Haití simplemente es una crónica de una muerte anunciada. Desde que los cascos azules abandonaron Haití, desde que Michel Martelly pudo completar a duras penas su periodo y desde que Jovenel Moïse entró en disputa con el Congreso al punto de que estuvo casi 2 años gobernando por decreto, esta situación de poderes y de intereses obviamente terminaron con la vida de Jovenel Moïse en un magnicidio que quizás nunca sepamos realmente lo que ocurrió, pero que la única salida institucional inmediata es celebrar elecciones en este año, porque si no, entramos en un vacío de poder tan importante que ese Haití, esa casa, se va a terminar de incendiar y va a tener consecuencias serias para la República Dominicana. A propósito de ese tema y otras aristas que podrían desprenderse del tema de fondo, la crisis y lo que mueve a las personas a migrar de sus hogares, veámoslo desde la perspectiva más globalizada. Por ejemplo, lo tenemos con el caso reciente de Kabul, por la situación dada de los talibanes, lo tenemos en Haití, por la situación reciente del sismo que se le agrega con la tormenta tropical Grace. Y si lo vamos viendo, hay una serie de países que están en condiciones prácticamente críticas. En ese sentido, la palabra clave, refugiados. Felipe, se habla mucho de este término para ser acogidos en países relativamente cercanos, en el caso de Afganistán, para ser recibidos en algunos países de Europa ante la estampida que se ha formado por el terror legítimo de lo que implica un régimen talibán con esa ley sharia. Pero también viene el otro lado de la moneda. Por ejemplo, el primer ministro de Hungría había afirmado que no recibiría refugiados afganos, a diferencia de otros países de Europa, porque no va a pagar por decisiones fallidas de Estados Unidos. A veces la carga es mucho mayor de la que pueda soportar un pequeño país y me hace pensar también en el propio, la República Dominicana. Desde esa perspectiva, ¿cómo entiendes que los gobiernos y el propio, el de República Dominicana, deberían manejar la situación cuando hay crisis tan agravadas, pero que no cargue un fardo tan pesado el gobierno del país que podría ser solidario? Sin lugar a dudas, creo que es un tema humanitario. Si una persona se ve de frente con la muerte, pues obviamente lo primero es migrar, buscar una mejor vida. Eso es la historia del ser humano, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Ahora bien,
creo que este es un buen ejercicio para que la comunidad internacional se haga cargo de manera equitativa. Se trató de hacer de manera muy tímida con los ciudadanos haitianos, porque Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Perú, otros países recibían una cierta cantidad de ciudadanos haitianos al año para poder de alguna forma descomprimir la presión de migración irregular, sobre todo a la República Dominicana, a Puerto Rico y Estados Unidos. Pero eso se dejó hasta ahí, porque evidentemente es una situación de gasto para los estados de ciudadanos que no son realmente de su interés primario y por ende invierten sus recursos en otro tema. Por lo tanto, creo que es importante que si vamos a hablar de refugiados o de un rescate humanitario de ciudadanos de países que están colapsados, esto debe ser un ejercicio de equidad y no de cargarle el problema a un solo país, porque de nuevo, imagínense ustedes que la República Dominicana acceda a una cierta cantidad de ciudadanos haitianos como parte de su contribución para descomprimir la situación allá. ¿Harán lo propio los demás países de Latinoamérica o nos van a dejar solos? Si nos dejan solos, la situación siempre va a ser la misma. Presión inusitada sobre el país que ya tiene sus propios problemas y debe acudir a los intereses de sus propios ciudadanos. Por ende, creo que el mensaje del presidente o del primer ministro de Hungría es claro. Si Estados Unidos nos va a pedir que recibamos a refugiados de Afganistán, ustedes deben hacer lo propio y en mayor escala, porque la economía, el tamaño de su territorio y el tamaño de su responsabilidad es mucho mayor que la nuestra, y esto debe ser un ejercicio de equidad. Y sobre todo porque pone en peligro la propia estabilidad de los países que podrían colaborar de alguna manera. Es el mismo caso de República Dominicana. Hemos sido más que solidarios con la República de Haití y estamos descuidando a nuestros propios nacionales. No hay país más solidario con Haití en la historia que la propia República Dominicana. Exacto. Sí. Así mismo es, Felipe. Bien, Felipe, solo nos resta agradecer tu participación aquí en Encuentro Directo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches y hasta la próxima. Un gusto recibirlo. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la recta final de Encuentro Directo. Las cifras oficiales trazarían ruta de volver a la normalidad, con positividad diaria aproximada de 8%, prácticamente sin decesos. Ni la gripe común ha tenido en su historial tan favorable data, pero a la vez se solicita al Congreso Nacional una nueva extensión del estado de emergencia por 45 días más. Diera la impresión que de 45 en 45 llegaremos al final de los tiempos. Un mecanismo de excepción no tiene vocación de regla. De ahí que permitir la transgresión de derechos fundamentales durante una emergencia justificaría como deber crear una emergencia para transgredirlos. Asimismo, coacción no es consentimiento, menos para una pauta completa ya incompleta, que no ha de sorprender, dada su naturaleza experimental, pasando de superhéroe a supercontagiador en un pestañear de ojos. Además, la cada vez más diluida inmunidad efímera en inoculados, sumada a un mayor riesgo de enfermedad grave, conforme a las más recientes declaraciones de los CDC de Estados Unidos, avaladas por científicos internacionales, incluso de Israel, una de las sociedades más vacunadas, que tiene ahora una de las tasas de infección más altas del mundo, generando dudas sobre la eficacia de un fármaco que seguirá siendo la carta de presentación de las variantes. Aplicaría ser el remedio peor que la enfermedad, cuando la inmunidad natural resulta más duradera y efectiva. De modo que si acepta un pasaporte ahora, no hay ninguna razón por la que no sea usado cada año el resto de su vida para obligatoriamente recibir su sempiterna dosis, alias refuerzo. Se lo digo en inglés y español, el booster es un embuste. A fin de cuentas, si los vacunados contagian, ¿qué pruebe el pasaporte COVID? Todo apunta a ser un signo de control, no de salud. Y bien, amables televidentes, solo nos resta agradecer ese apoyo y esa fiel sintonía que nos dan todos los sábados a las 8 de la noche aquí en Encuentro Directo. Recordarles a todos que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram,
Twitter y el canal de YouTube. Muy especialmente el canal de YouTube, porque ahí podrá ver este programa y los anteriores. Suscríbanse al canal. Karina. Así es, Ramón, y para concluir, una reflexión que debe movernos no solo al pensamiento lógico, sino también a la acción en consecuencia. Nos despedimos con San Agustín, cuando refería que los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error. Buen fin de semana.